Muy buenos días para todos y todas. El día de hoy, en la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Afines, iniciamos una nueva, digamos, actividad importantísima para el desarrollo de la educación en el departamento de Córdoba. Y bueno, para eso vamos a iniciar con la presentación. Nos acompaña hoy un excelentísimo amigo y profesional de la contaduría pública. Me gustaría que me presentara el día de hoy. Gracias primero por esta invitación, Cristian. La verdad es que, bueno, muy complacido de ser parte de estos procesos educativos con ustedes. Mi nombre es Alexander Vladimir Romero Hernández, soy contador público. Actualmente tengo 3 maestrías, 2 especializaciones. Y bueno, estoy ahora mismo como que muy motivado con el tema de lo que tiene que ver con los impuestos y la parte financiera, lo que tiene que ver con prevención tributaria. Pues soy experto en esos temas y la verdad es que se ha convertido hoy en día como algo álgido para las personas naturales y jurídicas. El movimiento y los temas que tienen que ver con esto, sobre todo las reformas, y que la economía mundial está bastante agitada. Y eso quiere decir que la gente tiene que aprender a planear bien sus impuestos y a planear bien sus finanzas. Bueno, una muy buena introducción, mi estimado amigo Alex. Les cuento a todos que desde la facultad ha querido hacer esta estrategia precisamente para que todos ustedes tengan mayor cercanía con nuestros profesores, tanto de pregrado como de posgrado, y de esa manera nosotros estar, digamos, un poco más en sintonía a la vanguardia con respecto a todos los desarrollos de la educación y desde también el sector real. Y en ese sentido, nuevamente, había hecho la presentación, Cristian Villalba, quien servidor de ustedes, decano de la Facultad de Administración y Contaduría. Y bueno, entremos en materia. Okay. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las industrias 4.0 y digamos que los retos que esta nos trae para el programa de contaduría pública, que es con el que vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que son las industrias 4.0. Okay. Para eso vamos a hacer, digamos que un desarrollo que nos permita a través de la historia comprender este concepto. Vamos a iniciar entonces con la primera revolución industrial, más o menos hace unos 200, 300, tantos años. En esa primera revolución industrial lo que se enfatiza mucho es en la mecanización, digamos que de la producción, y de esa manera entonces comenzamos a ver que en ese primer momento, gracias al vapor, logramos comenzar a tecnificar algunos procesos que nos permitían entonces comenzar a producir a grandes masas. Luego viene un poco esta segunda revolución industrial que tiene que ver con la revolución en los procesos productivos. Cuando hablamos de procesos productivos nos referimos, por ejemplo, a las líneas de producción, y para eso tenemos, digamos, algunos antecedentes como Henry Ford, cuando habló sobre las líneas de producción para el famoso carro T, ¿verdad?, que permitió, digamos, que masificar un poco ese carro en los años más o menos 1910 del siglo pasado. Luego hablamos un poco sobre el tema de los desarrollos de la innovación en cuanto a las tecnologías de la digitalización y de la información. Más o menos estamos hablando de los años 60, y ahora, hoy en día, menciona Harari en su libro de Animales a Dioses, estamos ya en un mundo contemporáneo que nos exige hablar un poco más sobre la ecotecnología y la biotecnología. Y aquí en la contaduría nos vamos a, digamos que para un poco lo que tiene que ver con la infotecnología. Para eso, bueno, vamos a iniciar en esto. En este sentido, ¿qué es esto de la industria 4.0? Digamos que es algo así como un periodo de la vida contemporánea del capitalismo, en donde convergen diferentes innovaciones, tanto, como les decía, del orden digital como del orden biológico y físico. Y en ese sentido, el orden de la infotecnología y el orden de lo físico, vamos a hablar un poco de lo que es la contaduría pública en estos retos que nos trae la industria 4.0. Vamos a iniciar entonces, mi estimado amigo Alex, con una pregunta. ¿Listo? ¿Parece? Para entrar en sintonía, y aquí tengo preparadas algunas. A partir de esto, la industria 4.0, ¿qué va a cambiar o qué está cambiando en cuanto al ejercicio del contador público? Bueno, primero tenemos que mirar qué ha pasado con este ejercicio de los contadores en los últimos 30 años. Hemos pasado a una velocidad
puedo decir, impresionante de un contador que era como una especie de mecánico. ¿Qué pasaba? Era un contador con libros, con mucha información impresa, copiando, haciendo estados financieros de manera manual. O sea, habían contadores pues en su época que hacían todo manual. En la velocidad de las tecnologías ya vemos software que tienen la capacidad de armar todo el estado financiero. Ya uno se da cuenta que tú llegas a un sitio desde que, por ejemplo, en un restaurante ya te hacen el pedido, ya se está haciendo una orden para un tema de centro de costos y todo lo que tiene que ver con la información contable, y ya ese pedido y esa facturación que hacen con un clic, ahora mismo está haciendo dos cosas. También se va para una central, que es la DIAN, y por ende también está dando una información interna en el negocio. Entonces es posible de que sin preguntarle al contador, el gerente de la empresa con un software pueda mirar qué quiere decir o qué están hablando en su negocio. Entonces la contaduría se está convirtiendo en un tema de hablar del negocio, de hablar de la entidad. Entonces el contador público, su cabeza o su pensamiento también está mutando hacia eso. O sea, debe ser un contador mucho más pensante, porque el gerente, cuando ve esa cifra, entonces imagínate cuando vienen las preguntas: pero ¿y por qué pierden al final de mes? Eso no se lo va a contestar el software. ¿O cómo hago para que tenga un mejor margen de rentabilidad? Eso no se lo va a contestar nunca el software. Entonces ahora se mezclan estas inteligencias artificiales. Si de pronto algunos han tenido la oportunidad de iniciar el tema de ChatGPT, que está muy de moda, ya hay inteligencias artificiales que te contestan cosas, pero cuando tú le preguntas cosas financieras, él no te va a decir absolutamente nada, porque él inmediatamente te contesta de que tienes que estudiar temas de mercado. Entonces eso está en la cabeza. Entonces el contador público está mutando hacia otras cosas también, igual como la tecnología. O sea, él tiene que ir de la mano con la tecnología. Y tenemos entonces, estimados estudiantes, padres de familia, comunidad en general, tenemos entonces que digamos que la infotecnología nos trae la innovación en la digitalización, la innovación en la internet de las cosas, la Big Data, el Data Science, digamos que todo este tema de la computación de la nube. Me gusta mucho que hayas hablado, digamos que de manera muy experiencial respecto al rol del contador, pero hablemoslo desde un punto de vista de una competencia. Hablemos entonces del contador desde el punto de vista de la contabilidad estratégica. ¿Es así más o menos lo que tú tratas de decir? Ok, entonces el contador entra para mí en dos grandes cosas. Más bien una contabilidad gerencial, que tenga todo lo que tiene que ver con lo estratégico y lo misional y la visión y todo lo que tiene que ver con el negocio donde él participa. Y hay una contabilidad muy gruesa, más compleja, que tiene que ver con lo que tiene que ver con los impuestos. Es una contabilidad tributaria. De todas maneras, en las normas internacionales de información financiera, que también entraron a hacer un juego muy importante en la contabilidad a nivel mundial, pues ahora mismo se habla de un estándar a nivel internacional sobre esos temas. Pero también miramos mucho de que entre esas dos contabilidades hay una diferencia y hasta se contabiliza con el tema de impuestos diferidos. Entonces, si te puedes dar cuenta, el contador hoy en día debe ser una persona que debe gozar de mucho conocimiento. Vale, entonces, de mano de la tecnología te va a apoyar, te va a ayudar, te va a impulsar, porque puedes tener, como quien dice, mejor calidad de vida, porque él va a hacer muchas cosas que anteriormente hacíamos muy mecánicas. Entonces te la va a hacer la tecnología, te la va a hacer la inteligencia artificial, pero el pensamiento, o sea, lo que tienes en tu cabeza, es lo que va a ayudar a que crezca en esa organización en donde tú estás. Entonces, en esos dos grandes pilares, lo que tiene que ver con una contabilidad fiscal, que en el mundo todos los países tienen un tipo de manera de hacer su contabilidad tributaria, pero la contabilidad gerencial, que es a nivel internacional, puede ser la misma. Pero entonces, ¿dónde está lo importante? En el conocimiento. Entrando también un poco en materia con respecto a estas nuevas tendencias que tú hablabas ahora de la inteligencia artificial,
artificial y el uso de ella para, digamos, facilitar un poco el trabajo al ser humano desde el punto de vista inclusive de la redacción, como lo hemos visto en estos últimos meses. Y una pregunta que te quiero hacer y tiene que ver con eso de esa inteligencia. Por ejemplo, ¿cómo interpretas tú los dinosaurios, que es una tendencia viral actualmente, respecto a la contaduría pública o al rol de contador público? Pues ya he visto en estados y en Instagram, he visto muchos contadores montando el contador vestido de dinosaurio. Es un tema que yo creo que nos traemos bien actualmente pues dicen que eso está inclinado a que las personas están como que pensando más bien en ser influencers o temas de lo que tiene que ver con temas computacionales. Y entonces el resto nos estamos quedando en un tema de dinosaurios. Hay unos peligros inminentes, ¿no? Las IA, o sea, estas inteligencias artificiales traen cosas que uno queda asombrado. La capacidad en que esto se está desarrollando, la velocidad, es más allá de lo que de pronto el cerebro humano puede entender. Pero sí es importante mirar que la contaduría pública no va a desaparecer. El contador público en realidad no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que puede desaparecer es la forma en que hacemos las cosas. Pero en sí la esencia del contador o de ese gerente del tema financiero no va a desaparecer simplemente porque entender los mercados, entender la forma en que se hacen las cosas en las empresas va más allá de un tema de programación.